Hola, mi nombre es Elvis Vargas, fundador y director de Elvis Vargas Education Consulting, y el día de hoy voy a mostrarles, a presentarles una síntesis de una conferencia que dimos hace poco relacionada con los mitos y creencias que han surgido alrededor de la educación dentro del contexto del confinamiento, la pandemia y lo que podríamos llamar pospandemia. A pesar de que aún no se considera superada la pandemia de la COVID-19, sí es cierto que estamos regresando a nuestras actividades usuales y eso hace que podamos empezar a hablar ya de una realidad llamada pospandemia. Estos mitos educativos que vamos a analizar el día de hoy en este video tienen que ver con creencias que no tienen soporte empírico, que no están fundamentadas en datos, en investigaciones, sino simplemente en observaciones que empiezan a tomar un valor de verdad, empieza todo el mundo a darlas por ciertas y que de una u otra forma afectan los procesos en la medida que las personas pueden tomar decisiones y tener percepciones con base en esas creencias que no han sido verificadas. ¿Son nuevos los mitos educativos? Pues la verdad no, porque siempre ha habido mitos relacionados con la educación y pues para entender un poco lo que es un mito educativo, traemos a colación algunos ejemplos clásicos. Uno de ellos es el mito aquel que había de que el mejor profesor era el que los rajaba a todos. O sea, que un profesor decía, venga, ¿qué profesor es bueno en esa universidad? No, el profesor fulano de tal porque a él no le pasa a nadie. Señor, mejor dicho, si 50 estudiantes le presentan un examen, 48 lo pierden. Y la realidad, pues obviamente nos ha demostrado que es todo lo contrario. El mejor maestro es aquel que puede lograr un aprendizaje significativo en sus estudiantes y hacer que ellos puedan dar cuenta de ese aprendizaje cumpliendo con unas competencias evaluables de manera empírica. Otro mito muy difundido era que los inteligentes solo estudiaban matemáticas, ingeniería, física, biología, y que los que eran menos inteligentes se dedicaban a las humanidades, a las artes, a la educación, en fin. Y la realidad es totalmente diferente. Hay inteligencias distintas, ¿cierto? Hay unas inteligencias físicas, otras inteligencias estéticas, otras inteligencias emocionales, otras inteligencias cognitivas, y cada quien pues tiene una serie de dones, por decirlo así, que no pueden encasillarlo como inteligente o no, porque no podemos decir que una inteligencia es más válida que la otra. Entonces, esto era un mito muy difundido, el que era bueno para las matemáticas era el inteligente, el que era bueno para el fútbol no lo era tanto, cuando en realidad se trata de competencias diferentes en términos de habilidades intelectuales diferentes. Y un último mito que pues muchos padecimos, tal vez de mi generación hacia atrás fuimos las víctimas, y es que la letra con sangre entra. Si no había castigo, no se consideraba que hubiera un aprendizaje. Si había dificultades para aprender, se solucionaba con el reglazo, con el juetazo. A muchos nos enseñaron las tablas de multiplicar con la correita así doblada encima de la pierna, esperando el error para motivarnos, entre comillas, a aprender a partir del castigo. Y era una cosa que nadie ponía en duda, todo el mundo daba por sentado que el profesor le podía pegar a uno un reglazo si uno no era eh, pues, satisfactorio en las respuestas que daba. Esos mitos son clásicos y han sido afortunadamente desmontados, pero a partir de la pandemia han surgido otros mitos que vamos a analizar a continuación. ¿Son los únicos? No. La idea es que cada uno se dé el espacio para la reflexión, para que podamos pensar en, bueno, aparte de estos mitos que analizaron en esa conferencia, en este video, ¿qué otros mitos podemos considerar que se han dado a partir de la pandemia? ¿Qué mitos hacen que mi comportamiento y mis decisiones se vean afectados? Porque cada uno de nosotros también empieza a crear como una mitología personal y una serie de creencias que modelan y moderan las conductas y las decisiones. Un primer mito es que los niños y los jóvenes la tuvieron más fácil, que ellos son nativos digitales, que manejan la tecnología a la perfección, que todo fue miel sobre hojuelas, y la realidad es que no. Los chicos sí tienen un dominio mayor de las herramientas digitales, pero orientado hacia el juego. O sea, ellos siempre han estado hacia la lúdica, hacia el entretenimiento, ver videos, practicar videojuegos, chatear, estar en redes sociales, en fin, pero no habían tenido la necesidad de coger esos dispositivos y herramientas digitales y traspolarlas al tema académico. Entonces muchos niños tenían el supercelular, son los que configuran los aparatos en su casa, en fin, pero no habían caído en la cuenta que en su celular podían tener una tabla periódica, podían tener un diccionario, podían tener una calculadora científica.
no veían esas herramientas como algo vinculable a el proceso escolar. Entonces, muchos de los aprendizajes que tuvieron que hacer lo hicieron desde cero. Chicos que no sabían cómo insertar datos en una hoja de Excel, que no sabían cómo insertar una imagen en un archivo de Word, pero que son los que manejan toda la parte tecnológica en la casa. Entonces, paradójicamente eran expertos, pero no en herramientas digitales enfocadas en educación. También hubo un mito y es que estos 2 años se perdieron, o sea que 2020 y 2021 fueron años perdidos, que no se aprendió nada, que fue un desperdicio de tiempo, que esta va a ser la generación perdida, cuando en realidad lo que hubo fue unos aprendizajes alternativos, hubo aprendizajes no convencionales, o sea, los chicos tuvieron que seguir aprendiendo sus asignaturas, estudiar matemática, física, química, historia, en fin, pero también tuvieron que empezar a aprender habilidades diferentes, todo este tema del nuevo aprendizaje de herramientas digitales enfocadas en educación, actitudes y valores que los llevaran a ser más responsables, más comprometidos, más autónomos, más organizados, en fin. Entonces, quienes hicieron un proceso serio dentro de este modelo de la educación virtual, de educación a distancia, tal vez lograron no solo el aprendizaje académico, sino también unos aprendizajes mucho más valiosos para la vida. Y pues es cierto que quedamos en deuda en ciertas cosas, habrá algunos conocimientos, habrá algunas habilidades que habrá que reforzar porque no se lograron dar, por ejemplo, el aprestamiento físico y motor, toda la necesidad que los chicos van a tener ahorita, sobre todo los más pequeños, de practicar habilidades motoras, habilidades sociales también, los niños más pequeños, y pues no hablemos solamente de ellos, porque incluso a los adolescentes también les pasó, perdieron espacios importantes para la socialización. Hay aprendizajes que todavía hay que dar, pero no fue un tiempo totalmente perdido. Mito injusto con los maestros. En la pandemia los profes se la ganaron fácil, no hacían nada, se ganaron el sueldo gratis, el trabajo lo hacíamos los papás y las mamás, cuando la realidad es que los maestros tuvieron que hacer unos aprendizajes relámpago de habilidades que no tenían, aprender a manejar plataformas, aprender a manejar Zoom, Meet, a montar actividades en Kahoot, a crear evaluaciones interactivas, reuniones larguísimas, jornadas laborales que se extendían hasta mucho más allá de las 10 de la noche. Papás, estudiantes, directivos, todo el mundo escribiéndoles a cualquier hora, entre semana, el fin de semana, o sea, fue un trabajo bastante arduo que incluso generó afectaciones físicas y psicológicas en muchísimos maestros. También hubo una apreciación injusta con los papás, porque pues empezó a hablar de que los papás y las mamás se desentendieron del proceso, que no ayudan en casa, que mire son niños, que cómo hacemos, cuando tal vez es la época en que más ha habido cercanía de los padres con el proceso educativo. O sea, los papás, las mamás, los cuidadores estaban en contacto permanente con los maestros, hubo comunicación cruzada todo el tiempo entre papás y profesores. La asistencia a las reuniones fue maravillosa, o sea, en la presencialidad yo coordinaba un colegio en 2019 y me faltaba la mitad de los papás de las reuniones, mientras que en la virtualidad todos iban porque podían atender a las reuniones desde cualquier parte. Si iban en el carro podían conectarse a la reunión, si estaban en el trabajo podían conectarse a la reunión, en fin, y estaban mucho más pendientes, comunicándose con los docentes, pidiéndoles información de los chicos. Entonces, ese compromiso yo pensaría que en la mayoría de los casos fue muy, muy importante y digno de felicitación. Otro mito, que este sí es muy injusto con los estudiantes, que todo el mundo pasó porque sí. O sea, no estamos valorando el esfuerzo que ellos hicieron porque se cree que el nivel de exigencia fue tan bajo que todo el mundo pasó, cuando la realidad es que los niveles de deserción y de pérdida, al menos en Colombia, se incrementaron incluso en algunas regiones comparados con los momentos antes de la pandemia. Entonces, lo cierto es que sí hubo que cambiar la estructura de evaluación, mirar diferentes criterios, cambiar los instrumentos, utilizar nuevas herramientas para la evaluación, pasar de un modelo menos numérico y cuantitativo a uno más cualitativo y basado en competencias, pero sin perder la seriedad del rigor. O sea, la mayoría de las instituciones educativas dieron unos saltos muy importantes al crear sistemas de evaluación mucho más rigurosos y mucho más basados en la realidad del estudiante. Otro mito, que lo que había que tener listo era protocolos de bioseguridad para volver a la presencialidad. Si teníamos jabón, si tenemos dispensadores de gel, en fin,
ya podemos volver a la presencialidad cuando la educación es multifactorial. La escuela es un proceso multifactorial y hay que dar análisis mucho más allá de si hay o no hay gel, de si hay o no hay cómo garantizar el distanciamiento social, porque hay otros factores que influyen muchísimo en cómo los chicos van a afrontar ese regreso a las aulas, cómo van a afrontar esa cercanía nuevamente con el otro, en fin. También se difundió mucho el mito de que a quienes no les dio COVID, pues la pandemia no los afectó, cuando la afectación se dio en todos los sentidos. O sea, nadie salió libre. En la pandemia algunos perdieron familiares, otros perdieron su trabajo, otros perdieron sus negocios. En fin, o sea, las afectaciones son gravísimas y pueden pasar incluso más de 10 años para que logremos superar todas esas dificultades que la pandemia nos ocasiona. ¿Por qué es importante identificar estos mitos? Pues básicamente porque si conocemos los mitos y somos conscientes de que a pesar de que parezca que es lógico y que yo crea que es así, necesito más evidencia para actuar con base en ellos. O sea, yo no puedo simplemente decir, como en el caso de que los chicos son nativos digitales, desentienda de cómo pueda mejor que usted es nativo digital y tiene que saber cómo manejar ese equipo, ¿no? O sea, es posible que el chico, a pesar de ser un nativo digital de esta generación, no lo sepa manejar. Y así pasa con los demás mitos. Entonces hay que mirar lo que yo creo y cómo percibo la educación, si se trata de un mito o si en realidad tengo la evidencia suficiente para afirmar que es algo que afecta el proceso educativo. Básicamente esa es la síntesis de esa conferencia. Obviamente pues allí se ampliaron un poco más los temas, pero lo que hemos querido a través de este video es fomentar la reflexión, que pensemos un poco en la realidad de la educación y en cómo esos mitos y esas creencias pueden en determinado momento afectar la manera como nosotros estamos asumiendo las decisiones que van a tener un impacto en la educación de nuestros hijos y de nuestros estudiantes. Les agradezco mucho a todos. Nos apoya muchísimo que se suscriban al canal, que le den un like a este video y que lo compartan con sus amigos, sus allegados, sus familiares y en sus redes sociales. Les habló Elvis Vargas. Muchos éxitos y bendiciones.